Muy buenos días, queridos hermanos. Vamos a tener el tema de este sábado, hermanos. Como ustedes saben, la semana pasada tuvimos el tema de nuestros hermanos testigos de Jehová, la primera parte. Pero vamos a estudiar la segunda parte, hermanos, referente a nuestros hermanos, ¿verdad? Como ustedes saben, ¿verdad? En la semana pasada estudiamos, ¿verdad?, todo lo que, las fechas que ellos estuvieron poniendo y no sucedió nada, hermanos. Y la palabra de Dios dice que cuando el dicho profeta, ¿verdad?, que hable palabra de Jehová, si no se cumple es un falso profeta, hermano. Y de hecho la palabra de Dios dice que ese profeta morirá. La cita de Deuteronomio que les leí al final. Eh, de una u otra forma, hermanos, en este tiempo, todas las organizaciones, hermanos, todas comenzaron con un buen ideal, hermanos. Sus cofundadores eh, tenían en su mente un buen propósito. Desgraciadamente, cuando pasa el tiempo, hermanos, van cambiando y, y cuando ya ven que la fe, hermanos, la religión, eh, cuando ya ellos ya miran que hay dinero, hermanos, que el dinero, hermanos, es un don de Dios, hermanos. De hecho, Dios habla del dinero muchas veces en la Biblia, hermanos. Nada más que Dios no lo da, hermanos, para hacer bendición para otras personas, hermanos. Pero el pecado que hay en nosotros, hermanos, nuestra carne pecaminosa, siempre lo usamos mal al final, hermanos. Y pues nadie, todos, de alguna u otra forma hemos pecado, hermano. Hemos fallado a Dios. Pero ya hablando a esos niveles, hermano, de ya organizaciones religiosas, es mucho el dinero, hermanos, que llega a sus manos, que son dineros, ¿verdad?, que son del Señor, y al final los usan de una forma que no es la correcta. Un ejemplo, hermano, un ejemplo. Cuando la organización adventista se creó, Dios le inspiró a la hermana White, ¿verdad?, de que el dinero no se debería centralizar, hermanos. Y si ustedes observan, todas las religiones al principio, vuelvo a repetir, comienzan con un buen ideal, buenos pensamientos, hermano, de enseñar la palabra, de preocupados, ¿no?, por lo que la gente aprenda de la palabra de Dios. Pero el dinero también corrompe, hermano. Y la iglesia adventista pues no fue la excepción, hermanos. Al final, todo eso que le criticaban a Roma, que todo se centralizaba en Roma, al final las organizaciones religiosas, la que me pongan, hermanos, todas hicieron lo mismo, hermano. Algo que ellos criticaban, al final lo hicieron. Un ejemplo, los puritanos que venían huyendo de Inglaterra, de Holanda, los Países Bajos, ¿no?, de cuando venían de la opresión papal, hermanos, que ellos lo único que querían es estudiar y tener libertad de conciencia, estudiar la palabra de Dios, ¿verdad?, sin que hubiera opresión por parte de Roma, hermano. Venían huyendo, hermano, llegaron a este nuevo mundo, América, y créanlo, hermanos, y llegaron y se establecieron, y al final ya lograron su independencia, y al final terminaron haciendo lo mismo que Roma, hermano. De hecho, los diezmos, hermanos, en aquel tiempo cuando empezaron los puritanos en Estados Unidos, los diezmos al principio los manejaba el gobierno, hermano, no, para que se den una idea. Y después no pasó mucho tiempo, hermano, cuando se hicieron opresores, hermano, es que eso no puede ser posible. Se hicieron opresores. Ya después te exigían el diezmo. Y al final
vinieron de esa opresión que venían huyendo, hermano, de allá, y al final terminaron ellos haciendo lo mismo acá en Estados Unidos, hermano. Más que después entraron en razón y empezaron a hacer cambios y todo eso, pero es un ejemplo, ¿verdad? Y en el caso de la iglesia adventista es lo mismo. La hermana Fay les dijo que no centralizaban el dinero de los diezmos, hermano, y las ofrendas, y no le hicieron caso, hermano. Así es el hombre, si algo que no les conviene, ahí no importa que sea palabra de Dios, hermano. De hecho, ella en muchos de sus escritos dice que en la parte donde ella estaba, mucho dinero de los diezmos, dice que ella lo destinaba a donde de veras se requería, hermano, porque había misioneros o gente que estaba predicando la palabra, que estaban sufriendo, hermanos, estaban sufriendo, no tenían ni cómo sostenerse, y ella lo escribió, y ella lo comenta que ella para allá mandaba el dinero, y pues, desgraciadamente aquí también, en el caso de los testigos de Jehová, pues comenzó, tal vez Carlos Russell comenzó con un buen propósito, hermanos, pero después ya se pervirtió ese propósito, porque ya empieza a haber dinero, empieza a haber, pues el dinero es tremendo, hermano, y cambian, hermano, y empezó no importaba lo que tuviera que hacer, hermanos, para seguir sosteniendo una mentira tras otra. Y llega el momento en que ya no lo pueden sostener, hermano. Y aquí lo más triste de todos, hermano, como la gente, ¿verdad? Como nosotros no abrimos los ojos, ¿verdad? De lo que está sucediendo, hermano, con las organizaciones. Y este es el caso, hermano. Ellos han tenido muchas bajas y todo. De hecho, ahorita han hecho ya cambios en la actualidad. Pero al final sus creencias, lo que enseñan, está torcido. Bueno, no digo que todo, hermano, pero un porcentaje alto, o un gran porcentaje, no, sí no está pegada a la palabra de Dios, hermanos. Ahora, ellos usan su propia Biblia, hermano, y los feligreses confían ciegamente, hermano, en sus líderes, en el cuerpo gobernante, y deja mucho que desear eso, hermano. La Biblia de los testigos, la verdad, sí está adulterada, se han cambiado muchas cosas, y es lo que vamos a estudiar en esta segunda parte, ¿verdad? De nuestros hermanos testigos de Jehová. Un punto importantísimo a resaltar, hermano, que cambiaron nuestros hermanos testigos de Jehová después de 1916, ¿verdad? Cuando muere su fundador Carlos Russell, fue negar la divinidad de Cristo, hermano. Ese yo creo que fue el punto más catastrófico de Joseph Rutherford, hermano, el que quedó en lugar de Carlos Russell, de negar la divinidad de Cristo, hermano. Entonces de ahí, cuando la palabra de Dios hay mucha evidencia de que Cristo es el Hijo engendrado, el único nacido, hermano, nacido directamente del Padre, hermanos. Y Cristo, la palabra de Dios te enseña, ¿verdad? En Hebreos 1, ¿verdad? Que Cristo es la imagen, la substancia y la gloria y la naturaleza de su Padre, hermanos. Entonces ellos echan por tierra todo eso, hermano, pisotean todo eso que la palabra enseña muy claro. Y en su Biblia la adulteraron de una forma, se lo voy a mostrar en este estudio, que demerita la persona de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Entonces cuando muere Carlos Russell, ¿va? El peor, yo creo que fue lo más drástico, hermano, porque Carlos Russell sí creía en la divinidad de Cristo. Y el pastor que fue elegido como líder era Joseph Rutherford entre 1917 a 1930, ya les comenté que cambió 148 puntos de doctrina de los testigos, hermano. Y continuó poniendo fechas de Cristo, hermano. Y también falló, hermano, porque no era un profeta verdadero, hermano. Son personas comunes y corrientes como cualquiera, hermano, que se sienten que son elegidos de Dios, hermano, por llegar a ciertos puestos y hacen lo que quieren, hermano. Y siguió poniendo fechas este hombre, Joseph Rutherford, de la venida de Cristo y el Armagedón visiblemente, hermano.
Recordemos que ellos predicaban que Jesús ya está aquí desde 1914 de manera invisible, hermano. Otro punto importante que ellos no han entendido, hermano, y eso también vamos a tocarlo en este tema, es el hecho de que Jehová del Antiguo Testamento es Cristo mismo, hermano. Es Cristo mismo. O sea, nuestros hermanos testigos de Jehová no han entendido, hermano, que Cristo ya estaba desde el Antiguo Testamento, hermano. Para ellos siempre ha sido Jehová el Padre. Entonces, la palabra de Dios se da evidencia, ¿verdad?, de que Dios el Padre desde la eternidad tenía un hijo, hermano. De hecho, en Proverbios, ¿no? En Proverbios 8, 22 al 30, ¿verdad?, dice que Jehová me poseía desde el principio, ¿verdad? Desde el principio. Dice, yo tuve el principado desde la eternidad. Entonces, muchos detalles que dan de evidencia en la palabra de Dios, ellos los torcieron, hermanos, y ellos no aceptan que Cristo sea el Jehová del Antiguo Testamento, porque el mismo Padre, ¿verdad?, lo dijo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? No le sea, cuando le dijo a Moisés, no me seas rebelde, dijo, no le seas rebelde a ese ángel que yo te envío, dice, porque mi nombre está en él y él no perdonará su pecado. El mismo Padre se lo dijo a Moisés, pero no, nuestros hermanos nunca aceptan nada de eso, hermano. En Lucas 24, 25 al 27, ¿verdad? Aquí cuando Cristo iba en el camino de Maús con los dos discípulos, después de su crucifixión y después que él se les presentó y resucitó. Dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras, lo que de él decían, hermanos. Lo que de él decían. Y acuérdense, hermanos, que cuando en ese momento, cuando Cristo dijo esas palabras, ¿sí?, no existía el Nuevo Testamento, hermano. Entonces Cristo los llevó al Antiguo Testamento, a las escrituras verdaderas, que es la base de la Biblia, hermano, y les explicó todo lo que la Biblia enseñaba de él. Sí. Y esto no lo han aceptado nuestros hermanos testigos, hermano. En Juan 12, 37 al 41. Juan 12, 37 al 41. Dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no pueden creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo les sane. En el 41, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. El profeta Isaías, hermano, desde el Antiguo Testamento, él vio la gloria de nuestro Señor Jesucristo, hermano, para que se den una idea. Pero esto no lo pueden aceptar nuestros hermanos. Proverbios 30. Proverbios 30. 4 al 6, hermano. Escuchen. Esto lo escribió Salomón en el Antiguo Testamento. ¿Quién subió al cielo y descendió? Observen, hermano. ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? ¿Y el nombre de su hijo? Si sabes. Tremendo, hermano. Desde el Antiguo Testamento hay evidencia que hay un padre y un hijo, hermano. Y toda palabra de Dios es limpia y él es escudo a los que en él esperan. Escucha, hermano. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso, hermano. Tremenda cita. ¿A quién vio Isaías, hermano? Esa es la pregunta. Isaías dio la gloria del Hijo, hermano. Vamos a estudiar algunos versículos de la Biblia, hermano, donde comprobaremos la divinidad de Cristo. Y recuerden que la Biblia de los testigos, de nuestros hermanos testigos de Jehová, hermano, está adulterada. Y se lo digo con todo respeto, pero es una realidad, hermano. Ustedes
Y todo estudioso de la Biblia lo sabe, hermano, porque he hecho comparaciones. Menos ellos, hermano. Ellos los tienen bien adoctrinaditos, hermano. Ellos no creen que su Biblia esté adulterada, hermano. Y bueno, y acuérdense que también, pues ellos, pues tienen salida para todos estos versículos. Ellos, como ya los tienen en su Biblia adulterados, hermano, pues ya están acomodados. Por eso es muy importante, hermano, el estudiar con ellos y de la manera, pues, más útil, hacer que el estudio se lleve a cabo con una Biblia que no sea de ellos. Se les puede decir, no sé, ¿verdad? Al cabo ustedes pueden comparar sus doctrinas, ¿verdad?, con cualquier Biblia, o sea, dándoles la verdad, pues, por su lado, en el sentido, ¿verdad?, de que, pues, acuérdense que ellos creen, ¿verdad?, que su Biblia no está adulterada y está bien traducida, hermano. Y por ese lado, ¿verdad?, pues también puede uno meterse, ¿verdad?, del hecho de que, no, que al cabo su Biblia, ¿verdad?, pues pueden comprar ustedes cualquier doctrina con cualquier Biblia, ¿no? Entonces, sutilmente, ¿verdad?, porque ellos son muy, no se crean, no son desconfiados, hermano. Vamos a ver otra cita en Mateo 1:23 en relación con Isaías 7:14. Vamos a ver Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto es Dios con nosotros, hermano. Y si ustedes observen, nuestro Señor, acá en Mateo 1:23, vean cómo la concordancia, ¿verdad?, que es del Antiguo y el Nuevo Testamento, hermano. Dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Eso lo vemos en Mateo 1:23, hermano. Aquí vemos que la Biblia nos enseña que Cristo es Dios en el Nuevo y el Antiguo Testamento, hermano. Vemos las dos caras y vemos cómo hay una concordancia perfecta entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, o el Nuevo y el Antiguo Testamento. Una de las citas, hermanos, que ellos adulteraron, vamos a leerla, hermano. Es Juan 1:1. En la palabra dice, hermano, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Muy claro, hermano. Muy claro. Esto era en el principio con Dios, todas las cosas por Él, o sea, por ese verbo fueron hechas, y sin nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Vamos a enfocarnos en el versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Se lo está diciendo muy claro y haciendo latente, ¿verdad?, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Entonces ellos adulteran, comenzando aquí donde da evidencia de que Cristo es Dios, o sea, tiene la divinidad. Para empezar, Cristo jamás se denominó que Él era Dios, hermano. Pero Cristo, no, por pura herencia, hermano, del venir del Padre, Cristo tenía todas las cualidades de su Padre, hermano, porque era la gloria y la sustancia de su Padre y su naturaleza, exacto. Cristo es como una extensión del Padre, hermano. Entonces Cristo es divino, hermano, por nacimiento, de hecho, ¿sí me explico? Entonces, vean lo que nuestros hermanos dicen, ¿verdad? Y en su Biblia aparece en Juan 1:1, hermano. En el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios, escuchen, hermano. Y ahí ya le tumban la divinidad a Cristo, hermano, o lo minimizan, vaya. Ellos alegan, hermano, que no existe el artículo definido Él, y que entonces se aplica el artículo indefinido un. Y cuando ponen la palabra un Dios, lo ponen en minúscula, quitándole mérito, hermano. Pero el problema aquí, hermanos, acuérdense que el del Nuevo Testamento está escrito en griego. En el griego no existen los artículos indefinidos.
Aquí los testigos de Jehová se pasan por alto una regla de gramática que dice que en un predicado nominativo el sustantivo no necesita llevar el artículo, hermano. Ejemplo, el niño es Juan. Observen que el predicado es también el sujeto y el sustantivo y no necesita el artículo. Entonces aquí, por tratar de adulterar la cita, pasan por alto esta regla. Y en el mismo capítulo se contradicen, porque en el versículo 6, observen, hermano, como se está refiriendo al Padre, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Sí, eso es lo que dice el versículo 6. Pero aquí se pasan por alto esa regla, porque ahí se está refiriendo al Padre. Aplican Dios con mayúscula, se contradicen rápidamente, y que es el mismo caso, y no ponen un Dios como Juan 1:1 en minúsculas, hermano. Sí, observan. En el versículo 12 y 13 dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Escuchen, hermano. Ocurre lo mismo y lo traducen con mayúscula, y es el mismo caso que Juan 1:1, al igual que en el versículo 18, hermano. A Dios nadie le dio jamás, el unigénito hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Hacen exactamente lo mismo, hermano. Ahí sí pues lo ponen en mayúsculas, porque se está refiriendo, según ellos, al Padre. Todas las versiones, hermano, que ustedes consulten, textos antiguos, Pluma Divina, Kadosh Israelita, etcétera, etcétera, la Nazarena, en todas se enseña que el verbo o la palabra era Dios mismo, hermano. La única que quiere enseñar otra cosa es la versión de los testigos de Jehová, hermano. Se observan todos los textos que son mejores traducciones, hermano, porque uno aquí por lo general siempre maneja la Reina Valera, pero en versiones con mejor traducción, ¿verdad? Como la Pluma Divina, la Kadosh Israelita, la Nazarena. Hay una versión muy buena, hermano, que sacaron en Isabela, Puerto Rico, que se llamaba Reina Valera 2000, fue en el año 2011, restaurada. Pero lo más raro, hermano, que esta Biblia nomás sacaron la primera edición y ya después no la volvieron a imprimir, hermano. Hay tanto poder, hermano, tanto poder en las iglesias torcidas, hermano, con todo respeto lo digo, que de volada boicotearon, hermano, esa edición. Y salieron unos cuantos ejemplares, hermano, pero en esa, todos los errores o adulteraciones que trae la Reina Valera 60, ya no venían, hermano. Pues así la hicieron lo mejor posible. Y un ejemplo era, ¿no? Por ejemplo, Mateo 28:19, que donde habla que es una cita adulterada, hermano, de hecho. Donde dice, ir a todas las naciones y hacer discípulos y bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya para realzar la Trinidad, hermano. Y eso es una cita que no existe realmente, hermano, en los textos originales. Y en la Reina Valera 2011 restaurada venía correctamente, hermano, como viene en la Kadosh Israelita, en la Nazarena, en la Pluma Divina. Ahí sí venía correctamente, venía ir a todas las naciones y hacer talmidins o discípulos, ¿verdad? Y bautizarlos en mi nombre, o sea, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermano, que es como vienen los originales, hermano, realmente, que es una cita adulterada, hermano. ¿Sí me explico? Y en esta 2011 venía correctamente, hermano, venía correctamente. Bueno, eso fue un comercial, hermano. Otra cita, ¿verdad? Es Juan 20:28. Juan 20:28, cuando en el caso de Tomás, vamos a ver qué dice Juan 20:28, hermano. Juan 20:28 dice, luego cuando viene Cristo, porque dijo, y acuérdense que Tomás dijo hasta no ver, no creer, ¿verdad? Y llega Cristo y se les aparece, dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y mete en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Sí? Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Entonces, vean, en esa exclamación que hizo
que hizo, en esa expresión que hizo Tomás, ¿verdad? Ellos, escuchen lo que ellos hacen. Ellos hacen a Tomás un blasfemo. Observen. Aquí ellos explican que no se refería a Cristo, sino que Tomás usó una expresión como de sorpresa y que se está dirigiendo al Padre, Señor mío y Dios mío. Ellos dicen que es cuando uno dice por cualquier cosa, Dios mío, como una exclamación sin pensar. Así lo manejan los testigos de Jehová, hermano. Cuando Tomás está diciendo muy claramente, Señor mío, Dios mío, lo está reconociendo ahí, hermano, a Cristo. No, ellos dicen que fue una exclamación así como a cualquiera de nosotros se nos sale, decir, Dios mío. Es increíble, hermano. En Romanos 9:5, hermano. Romanos 9:5. Desde el 4 dice, ¿qué son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas? 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito sea por los siglos. Amén. Escuchen, hermano. Lo que dicen ellos, adulteran el texto en su Biblia y aparece así: a quienes pertenecen los antepasados de quienes provino el Cristo, según la carne. Dios que está sobre todos, sea bendito para siempre. Amén. Cuando en el texto original aparece el cual es Dios sobre todas las cosas, hermano, ellos le ponen Dios que está sobre todos, sea bendito para siempre. Amén. Observen cómo adulteran esa cita, hermano. Cuando en el original dice el cual es Dios sobre todas las cosas, y para sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ellos lo adulteran en su Biblia, hermano. Es tremendo, es otra cita adulterada, hermano. Todo lo que se refiere a donde la Biblia habla de que Cristo es Dios, o tiene, pues tiene toda la cualidad, ¿verdad?, del Padre, porque Él es divino por herencia. Entonces ellos lo subajan y dicen que no. En Colosenses 2:9, en su Biblia aparece, porque en Él mora corporalmente toda la plenitud de la cualidad divina. Y en la Biblia aparece en la Biblia normal, eso, en la Biblia normal, no en la de ellos. Aquí es que me lo saco, hermano. Es en Colosenses, en Colosenses, Timoteo. Acá ya me pasé, hermano, disculpe. Colosenses 2:9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, hermanos. Dicen en Colosenses 2:9. Y ellos le ponen, porque en Él mora corporalmente toda la plenitud de la cualidad divina. O sea, le quitan la divinidad de Cristo en el texto, hermano. Inmediatamente todo le dan primeramente va a poner al Padre. Amén, ¿verdad? Por ello. Pero le quitan todo lo que se refiere a Cristo, ¿verdad?, como divino. O sea, ellos lo quitan, hermano. Tito 2:13. En Tito 2:13. Tito 2:13, hermano. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, hermano. Está clara esa Biblia, pero vean lo que ellos le ponen, escuchen, hermano. En el Nuevo Mundo dice, mientras aguardamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y del Salvador nuestro Cristo Jesús. O sea, separan, hermano. Separan la palabra cuando en el original aparece nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y ellos lo separan como que da la impresión de que son dos personas aparte, hermano. Sí, capta. Y le dan ahí la preeminencia al Padre, que esto está bien, es correcto, ¿eh? pero porque todo proviene del Padre, hasta Cristo mismo, ¿sí me explico? Pero ahí ellos le tumban la divinidad a Cristo, como en la expresión que escribe Tito ahí. Hebreos 1:8. Hebreos 1:8, hermano. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad y es cetro de tu reino. El Padre diciendo
diciéndole Dios a su Hijo, hermano. Escuchen esto. En su Biblia de los testigos aparece, pero respecto al Hijo, Dios es tu trono para siempre y jamás. Vean cómo lo adulteran, hermano. El cetro es tu reino, el cetro de rectitud. Vean cómo le dan otro sentido adulterando la Biblia, hermano. Segunda de Pedro 1, segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y es el mismo caso de Tito, y en este caso, ¿verdad? En su Biblia aparece Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, a los que han obtenido una fe tenida en igual de privilegio con la nuestra, por la justicia de nuestro Dios y del Salvador Jesucristo. Hacen lo mismo que en la cita de Tito, hermano. Filipenses 2:5 al 11, hermanos. Filipenses 2:5 al 11. Escuchen lo que dice la palabra en mi Biblia, hermano. Dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, o sea, existía en forma de Dios, es lo correcto ahí, hermano. No estimó de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, o sea, Cristo es igual que el Padre, hermano, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, Hijo de Dios, amén, hermano. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, es Hijo de Dios, amén. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre, amén y amén. Y en la Biblia de los testigos aparece: mantengan en ustedes esta actitud mental que también hubo en Cristo Jesús, quien aunque existía en la forma de Dios, ¿sí?, no dio consideración a una usurpación, a saber, que debiera ser igual a Dios. No, antes bien se despojó a sí mismo y tomó la forma de un esclavo, y llegó a estar en la semejanza de los hombres. Más que eso, al hallarse a manera de hombre, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, sí, muerte en un madero de tormento. Por esa misma razón también Dios lo ensalzó a un puesto superior, y bondadosamente le dio el nombre que está por encima de todo. Escuchen, hermano, ellos cómo adulteran esta parte: por encima de todo otro nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, perdón, hermano, los que están en el cielo y de los que están sobre la tierra y los que están debajo del suelo, y reconozcan abiertamente toda lengua que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios el Padre. Observen, hermano, en el versículo 6, ellos ponen que tenía la forma de Dios, no que era igual a Dios, como viene en la palabra, ¿verdad? Tenía la forma de Dios, no que era igual a Dios. Entonces se contradicen cuando ellos dicen que Jesús era un hombre creado, ¿sí? Entonces, si tenía forma de hombre, no era un ser humano. Siempre usan la palabra a su conveniencia, hermano. En el versículo 10 y 11 dice que todas las rodillas se postrarán ante Jesús, y ellos, ¿qué van a hacer, hermano? Les pregunto yo. También ponen a Cristo usando la palabra usurpación. Eso está muy mal, porque siempre tratan de subajarlo, hermano. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo esto es algo muy serio, porque tiene que ver con la salvación, hermano. Cristo dijo: nadie viene al Padre sino a través de mí, y no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, solamente Cristo Jesús. Entonces, ¿ellos qué van a hacer, hermano? Porque si ellos dicen que Jesucristo es un ser creado, y ahí la palabra les está enseñando que toda rodilla se va a postrar ante Él, entonces, ¿ellos qué van a hacer? Porque según sus enseñanzas, ellos caerían en idolatría y pisotearían el primer mandamiento, hermano. Vamos a ver unas citas del Antiguo Testamento donde comprobamos que Cristo es Dios. Isaías 9:10. Sí. Isaías 9:10.
Eh, Aquí viene, no, es el 9:6, perdón, hijo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principio y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Amén. Vamos a ver otra cita, hermano. Jeremías 32:18. Ay, disculpen, hermano, no puedo uno prever, ¿verdad?, estos anunciantes en la calle. Jeremías 32:18, hermanos. Dice: y que hace misericordia a millares y castiga la maldad de los padres y a sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre, hermano. Amén y amén. Aquí dándole, exaltando al Hijo, porque acuérdense que el Padre le dijo a Moisés desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? El Jehová del Antiguo Testamento, hermano, es Cristo Jesús. Y un ejemplo muy grande, ¿verdad?, que yo les puedo dar es cuando iban a hacer la destrucción de Sodoma, hermano, de Sodoma y Gomorra. Ahí vemos cómo se le presenta, dice Jehová y dos ángeles. Llegaron 3 personas allá a Abraham antes de destruir a Sodoma y a Gomorra. Y dice que Jehová estaba allí hablando con Abraham. ¿Quién era ese Jehová, hermano, que se le está presentando allí a Abraham? Era nuestro Señor Jesucristo, hermano. Era nuestro Señor Jesucristo, y le estaba haciendo saber a Abraham lo que se iba a hacer en Sodoma y Gomorra, hermano. Y la palabra de Dios enseña, hermano, que a Cristo, que a Dios nadie lo ha visto, hermano. A Dios el Padre. Entonces, es simplemente razonamiento simple y lógico, hermano. La presencia, Cristo siempre fuera el que se le presentaba a Moisés. Cristo, y ahorita se los voy a demostrar, hermanos. Siempre todo lo que tenía que ver con la presencia de Dios, del Jehová de los ejércitos del Antiguo Testamento, hermano, era nuestro Señor Jesucristo. Y le estoy dando este ejemplo de Abraham, ¿verdad?, porque ahí estaba hablando él con Abraham, pero era nuestro Señor Jesucristo, hermano. Acuérdense que Cristo en su naturaleza primaria, él era espíritu, hermano. Ya no se encarnaba en ese tiempo por medio de María. Eso es un milagro y eso es un misterio, ¿verdad?, que nosotros no lo podemos explicar. Cómo Dios el Padre, ¿verdad?, por medio, hizo un milagro ahí muy grande, ¿verdad?, de cómo encarnó a Cristo por medio de María. Eso es un misterio que no podemos explicar, hermano. Pero ahí era nuestro Señor Jesucristo. La presencia de nuestro Señor Jesucristo siempre fue. Cristo era el que platicaba con Adán, hermano. Desde el Edén. Era el que bajaba y platicaba con Adán. Era el que platicaba con Moisés. Era el que estaba en la nube, hermano, de la nube con los israelitas por esos 40 años que estuvieron en el desierto. Era la de nube de día y antorcha de fuego en la noche, hermano. Siempre fue nuestro Señor Jesucristo, hermano. ¿Sí? Y esto no lo entienden o no lo quieren entender nuestros hermanos testigos de Jehová, hermanos. También ellos enseñan más que es hijo de Dios por creación, no engendrado literalmente por el Padre, hermano. Es hijo, pero no es Dios. En Juan 5:18, lo dar una cita, ¿verdad? En Juan 5:18 del Nuevo Testamento. Juan 5:18. Por esto los judíos aún más procuran matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Tremenda cita, hermano. Tremenda cita. Marcos 2:5-10. Marcos 2:5-10. Dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilan en sus corazones. ¿Por qué habláis que así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilan de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados.
Y dijo al paralítico, a ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Tremenda cita, hermano. Tremenda cita de cómo Cristo tiene el poder de perdonar pecados, hermano. De perdonar pecados, porque Él tiene toda la potestad de su Padre, hermano. Toda la potestad de su Padre. Mateo 26, 63 y 64, hermano. Mateo 26, 63 y 64. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo, hermano. Viniendo en las nubes del cielo. Tremenda cita, hermano. Hay una cita, así me acuerdo, hermanos. Es una cita de Juan, de Juan. Por ejemplo, hay una cita esta, por ejemplo, dice, vosotros jugáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, o sea, palabras de Cristo, hermano. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre, hermano. Y en lo tal está escrito que el testimonio de los hombres es verdadero. Yo soy el que da testimonio, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Amén. Y amén, hermano. Hay una cita, no sé si aquí mismo, hermano. Dice en el 8:54, respondiendo Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, hermano. Qué cita tan tremenda esta. Tremenda esta cita, hermano. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Tremenda cita, hermano. Le voy a poner un ejemplo mundano, ¿ah? Disculpen, si un gato tiene un hijo, ¿cómo le llamarás al hijo? Pues gato, hermano. Así Cristo, hermano, es el Hijo unigénito engendrado de un Dios, ¿sí? Entonces él tiene las mismas características de su Padre, hermano. Eso es lo que no podemos, nuestros hermanos testigos de Jehová no pueden entender, hermano. Y lo peor, hermano, les voy a decir algo bien importante, la Trinidad niega que Cristo sea engendrado del Padre, hermano. Ellos dicen que Cristo es igual que el Padre, es coeterno, coigual y coexistente, y que Cristo proviene de sí mismo y no proviene del Padre, hermano. Cuando la palabra de Dios te enseña como el Padre tiene vida en sí mismo, palabras de Cristo, dio al Hijo tener vida en sí mismo, hermano. Cristo puede dar vida, hermano. Cita donde vemos, hermano, que Cristo es Jehová del Antiguo Testamento. Romanos 10, 9 al 13. Vamos a ver algunas. Bueno, vamos a ver unas citas. Vamos a ver Romanos 9 al 13. Dice, porque la palabra de la promesa es esta, porque este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca recibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y se le dijo el mayor servirá al menor, como está escrito a Jacob, amemos a Esaú aborrecí. Aquí vemos, ¿verdad? Me equivoqué, hermanos, es Romanos 10, 9 al 13, perdón, hermanos. No me daba aquí. Dice, que si confesases con tu boca que Jesús es el Señor y creyeses en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creye no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos es rico para todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será
salvo, hermano. ¿Y quién es el Señor? Depende de la palabra curios, hermano, en griego, que significa Dios, o viene siendo Dios en sí mismo en la palabra, hermano. Nada más que a Cristo siempre se le ponen el término a Señor. Siempre que viene el término Señor, hermano, siempre se refiere a nuestro Señor Jesucristo, hermano, como Dios y como con todas las características y toda la potestad que le dio su Padre, hermano. Joel 2:32, ¿verdad? Pues son citas también del Antiguo Testamento. A ver, vamos a verlo. Joel 2:32. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, el remanente el cual él habrá llamado. Perdón, hermano. Esta es una cita mesiánica, hermano, porque la palabra es una cita de Joel, en el Antiguo Testamento, porque se está refiriendo también al tiempo del fin, en este tiempo, hermano. Es una cita mesiánica de lo que va a suceder en el tiempo del fin. Y te está diciendo que el que invocare el nombre de Jehová será salvo. Y en el Nuevo Testamento hay citas donde dice que el que invocare el nombre del Señor será salvo, hermano. Se los acabo de leer en Romanos 10, 9 al 13, hermano. Hay una cita bien interesante, hermano, en 1 Corintios, que es muy contundente. 10, 1 al 4, me dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, refiriéndose aquí Pablo al éxodo del pueblo de Israel cuando lo sacó Moisés de Egipto. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, hermano. Esto, palabras de Pablo en el Nuevo Testamento, y te está comprobando, te está argumentando ciertamente, hermano, que el Jehová del Antiguo Testamento era Cristo, hermano. Era nuestro Señor Jesucristo. Todas las citas del Antiguo Testamento donde aparece el ángel de Jehová, hermano, es Cristo mismo. Ejemplos: Jueces 13, Salmos 34:7, hermano. Vamos a leer un ejemplo. Salmos 34:7. Dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aquí lo escribió David, hermano, y siempre acuérdense que nuestro Señor Jesucristo, hermano, siempre está al pendiente espiritualmente, porque aquí en el tiempo no se encarnaba, hermano. Nuestro Señor Jesucristo estaba presente en todas partes, hermano, y acampaba alrededor de los que le temen y los defiende. Que es lo mismo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo en la actualidad, hermano, pero Él está encarnado en el cielo, pero tiene el poder para poder mandar su Espíritu Santo a todos nosotros, es el que nos habla a nuestra mente y a nuestro corazón. Por eso en la iglesia de la Odisea, cuando nuestro Señor Jesucristo está afuera, hermano, tocando nuestra puerta: yo estoy a la puerta y llamo, el que abra la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sí me explico? Cristo está afuera, hermano, pero está esperando que le abramos las puertas de nuestra mente, de nuestro corazón, y él va a hacer morada en nosotros, hermano, en nuestra mente y en nuestro corazón, hermanos. Aquí es un ejemplo, ¿verdad? En la cita de Romanos, hermano, y Joel, donde dice que el que confesar el nombre del Señor será salvo, donde aparece la palabra Señor es del griego kurios, que significa Señor o Jehová, lo que les había comentado. Con esto, hermanos, comprobamos que lo que creen nuestros hermanos los testigos de Jehová es serio, porque la palabra dice que el que confiese el nombre del Señor será salvo, y esta traducción del griego es kurios, Jehová o Cristo Jesús, hermano, o Cristo Jesús. Él nos enseña, hermano, que nadie llega al Padre si no es a través de Él, y no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, y ellos no creen en Cristo como Dios, hermano. Y esto ya es un dilema muy fuerte, hermanos, para nuestros hermanos testigos de Jehová, hermanos, porque ya se los había comentado ahorita, hermanos, ¿cómo le van a hacer
Cuando la palabra de Dios enseña que toda rodilla se postrará ante nuestro Señor Jesucristo y reconocerá que Él es el representante del Padre, es la imagen de su Padre aquí en la tierra, y Él está viendo por nuestra salvación, hermanos. ¿Y cómo le van a hacer a ellos si no creen en la divinidad de Cristo? Esa es mi pregunta, hermano. Y esto pues es una enseñanza peligrosa, hermano, porque solo en Cristo Jesús hay salvación. Mientras no entiendan que Jehová del Antiguo Testamento es Cristo mismo, están en serios problemas, hermano. Y todo por la fe ciega o la corrupción de la organización de los testigos de Jehová, ¿da? Watchtower o torre del vigía. Líderes, hermanos, que están torcidos desde sus inicios, se los acabo de comprobar. Perdón, hermano. Debemos tener cuidado con esto. Ojalá que podamos ser bendición para estos hermanos, hermano. Ojalá y estos audios lleguen a algún hermano de los testigos de Jehová y que sean de gran bendición, hermano. Que sean de gran bendición para que abramos los ojos, hermanos. Hay veces que el enemigo les ayuda para tener a toda esa gente dormida, hermano, en un estado en el cual ellos creen que están bien, que están en la verdad. Y eso es lo que hace el enemigo de las almas en este tiempo en las organizaciones religiosas, hermano. Debemos tener mucho cuidado. Pues esto es la segunda parte, hermano, los testigos de Jehová. Ahí disculpen los detallitos, ¿verdad? Son cosas que al estar yo grabando, pues no están en mis manos. Les pido una disculpa, hermano. Deseándoles como siempre que pasen un feliz sábado, hermanos. Una gran bendición para todos y que pues que Dios me los llene como siempre, de grandes bendiciones, hermano. Y sobre todo que podamos en algún momento pues ser bendición para nuestros hermanos testigos de Jehová. El que se abra y que busque la verdad. Dios conoce nuestros corazones, hermano. Dios me los bendiga, hermanos. Que sean felices con sus familias. Un gran abrazo a la distancia. Y que la gracia de Dios me los cubra como siempre ha sido, hermanos. Amén y amén, hermanos.